Hola, buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Ministro de Salud informa que el robo a pequeña escala en los hospitales, llamado robo hormiga, tiene un costo de 2 millones de quetzales al mes. El Ministerio Público pide 1.240 años de prisión contra Pedro García Arredondo por el caso de la quema de la Embajada de España, donde murieron 37 personas. Extorsionistas amplían sus operaciones, ahora están extorsionando a los conductores de bicitaxis. En los últimos 2 meses han asesinado a 3 por no dar el pago de la extorsión. $25,000 jóvenes se quedaron sin poder entrar a la Universidad de San Carlos al no pasar los exámenes de admisión. En apasionado discurso, su santidad el Papa Francisco llama a los líderes musulmanes a rechazar cualquier extremismo religioso. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Según el ministro de Salud Pública, el robo a pequeña escala en los hospitales genera pérdidas por unos 2 millones de quetzales al mes. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El ministro de Salud informó que al mes en los hospitales se roban 2 millones de quetzales, sean medicamentos, material quirúrgico o comida. Hay una hipótesis preliminar sobre la que estamos avanzando y es hipótesis y es muy importante que la mencionemos hipotéticamente porque llegar a establecerla pues es complicado, pero la hipótesis sobre la que estamos avanzando es que aproximadamente 2 millones de quetzales mensuales son sustraídos de manera ilícita. Lo que hemos detectado es que existe una complicidad entre los vigilantes que están a cargo de algunos hospitales, no de todos, cabe la mención, en la complicidad entre algunos vigilantes que hacen conexión con personas que tienen a su cargo los insumos y ellos son los que facilitan la salida en contubernio con alguna persona del área administrativa financiera que facilita que sea hecho el descargo de la unidad de medición que se tiene establecida. En varios casos, en algunos casos de los que hemos revisado, ese es el mecanismo por la complejidad con la que ya ellos han estructurado la red. En ocasiones es muy complicado llegar a establecer el acto delictivo. El ministro anunció que casi 90 personas en 28 centros hospitalarios intentarán evitar el robo hormiga. 89 asistentes de seguridad que van a estar encargados de apoyar al director de cada centro hospitalario para tener control de bodegas, de inventario y para poder tener control de factores tan básicos como la alimentación de cada uno de los hospitales. El precio de la libra de carne de res tendrá un nuevo incremento. Esta podría llegar a los 32 y 35 quetzales por libra. La libra de carne de res se podría cotizar entre 32 y 35 quetzales esta semana. Esto es producto del acuerdo entre productores y abastecedores, quienes afirman que hay escasez de reses de engorde, además que el contrabando de ganado hacia México no se detiene. Los carniceros ven en el alza una nueva injusticia para la población. El precio que nos dan a nosotros para dárselo al consumidor es demasiado elevado y la manifestación de los consumidores ojalá se refleje porque el gobierno no ha hecho nada por nosotros, ha tenido acercamientos y todo, pero no soluciones, solo planteamientos y la verdad se necesita gente competente. Discúlpenme, señor ministro de Economía, ustedes que nos persiguen a nosotros como expendedores, es función de ustedes de velar por
por la economía del consumidor final, ya que ahí están los decretos que ustedes ponen, los derechos del consumidor, y se faltaron y se falta el respeto al consumidor final, que lamentablemente nosotros nos ponen como máscara para todos los que están allá arriba, y ese precio no es justo para que el consumidor final sea dañado en esto. En esto están dejando este producto fuera de la canasta básica. Uno de los consumidores pide a las autoridades y empresarios cárnicos que sean conscientes. Según la Diaco, se estarán verificando los precios para evitar el alza, advirtiendo sanciones a los comerciantes de la carne de res. Pues que hagan conciencia, ¿verdad? Porque por lo menos ahorita estamos dando cuenta de que bajó un poco la gasolina, no un poco, bastante, entonces se incrementó la carne, entonces pues no es justo, ¿verdad? Porque hay gente que muy pobre que ni conoce la carne, ¿verdad? Entonces pues yo les diría de que se pongan la mano en la conciencia y que traten mejor al consumidor. Siempre en el tema, he de contarle que según el ministro de Agricultura, los abastecedores de carne de res pues anunciaron un incremento en los precios, y el ministro señaló que estos son desmedidos. Sin embargo, ante el incremento, Elmer López propuso que las familias guatemaltecas vean otras opciones, como por ejemplo consumir carne de res, pues no de res, sino de cerdo o de pollo. Hoy la oferta que hay en casi todos los mercados nacionales de otros productos cárnicos es bastante fuerte y a precios realmente aceptables. Desde carne de cerdo, carne de ave en general, de pescado, que realmente tienen precios muy competitivos y principalmente un alto valor proteico tan bueno como la carne de res. Es decir, nosotros ahorita mismo ya no vemos el producto de la carne como un producto, digamos, único, sino que vemos ahorita mismo una gran oferta, digamos, de otros productos que ya no son necesariamente de ganado bovino. He de contarle que unos 25,000 alumnos no lograron su ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala en este año 2015. El rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, informó que este año 25,000 jóvenes no pudieron ingresar a la casa de estudios, pues no cumplen con la preparación académica requerida. Más o menos un 40-45% de los jóvenes que quieren ingresar a la Universidad de San Carlos les resulta difícil debido a una situación de preparación académica, sobre todo en clases como matemáticas, lenguaje, química, física, que son las que nosotros exigimos dentro de las pruebas de conocimientos, pero quiero comentarle que ya estamos trabajando y es importante darlo a conocer. Trabajamos una proyecto importante en cuanto a los jóvenes para el año entrante que queden fuera de las pruebas de ubicación y nivelación, se les puede dar oportunidad también a través de carreras técnicas. En tanto, 25,000 nuevos estudiantes, incluyendo a los jóvenes de la nueva carrera de magisterio, sí lograron su ingreso. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más para usted al volver a las 8:45. A las 8:45. Sigamos con las noticias y he de contarle que el Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión en contra de Pedro García Redondo, esto por el caso de la quema de la Embajada de España. El Ministerio Público pidió al Tribunal B de alto impacto 30 años por cada una de las 37 personas que murieron durante la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. El ex jefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, Pedro García Redondo, es el único acusado por el MP de ser el autor de las muertes. Luego de escuchar lo que pide el ente investigador en su contra, rechazó las acusaciones. Son miembros del Ministerio Público, pero quien dará la resolución, si me sentencia o no, es la juez. Es que eso es falso. Yo no era el jefe ahí. El jefe que tenía su cargo, para que ustedes lo sepan, era el tercer jefe de inspector general. Entonces no es posible que, por ejemplo,
la secretaria de este honorable tribunal de órdenes, cuando quien tiene que dar órdenes es la jueza presidenta, ¿no es así? Entonces, para mí, no estamos bien. Y se van a ir aclarando muchas cosas todavía. El ex jefe policial ya fue condenado a 70 años de prisión por la desaparición de Edgar Sáez Calito, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la década de 1980. Desde el 1 de octubre de 2014, García Redondo enfrenta un nuevo proceso por su responsabilidad en la quema de la embajada, cuando fungía como jefe del Comando 6 de la Policía Nacional. El expresidente guatemalteco Eduardo Cáceres y el ex canciller del país Adolfo Molina Orantes fueron otras dos de las víctimas de la masacre. Asimismo, fallecieron Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien fue la primera testigo de la Fiscalía en contra del ex jefe policial y quien además es querellante en el caso. En este mismo caso se encuentra una persona prófuga de la justicia. Igualmente hay un prófugo de la justicia que es el señor Méndez Ruiz. Hay varios que ya fallecieron que representaban en aquel entonces el Estado. Por lo tanto, se comprueba que el Estado tiene una responsabilidad absoluta. Entonces, esto también debe quedar consignado en los expedientes. El Tribunal A de Alto Impacto sentenció a 25 años de prisión a Nimro Castillo y Cristian Moisés Castillo Flores por los delitos de plagio o secuestro, mientras a José Emilio Jerónimo Cadenas fue absuelto por falta de pruebas. Los sentenciados secuestraron a un menor de 11 años de edad el 4 de julio del 2013 en Cuilapa, Santa Rosa, amenazando a la familia con matar a su hijo si no efectuaban el pago de 1,5 millones de quetzales. Los familiares hicieron la denuncia, la cual permitió la liberación del menor en una finca en Cuilapa, después de permanecer en cautiverio 27 horas. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testigos y grabación de audio de las llamadas telefónicas, en la cual pues se muestra toda la prueba que ha convencido al tribunal para poner tras las rejas a los acusados. El nuevo objetivo de los extorsionistas, los conductores de Visitaxi. Vea estas imágenes. Con estos desgarradores gritos de dolor, las hijas de Rigoberto Samayoa despedían a su padre este lunes en el Cementerio General de la Zona 3. No muy lejos de ese lugar, Samayoa dedicó muchos años de su vida a ser piloto de visitaxis. A este último lo mataron supuestos extorsionistas, quienes ahora no solo se dedican a extorsionar a los pilotos de los buses del transporte colectivo, taxis, mototaxis o repartidores de productos, sino que ahora los visitaxis de la Zona 3 deben lidiar desde hace 2 meses con las amenazas que han cobrado la vida de 3 trabajadores que prestan este tipo de servicio. Pues aquí nosotros estamos con el tercer fallecimiento de este compañero, del cual pues hemos venido siendo castigados por la extorsión, porque nos mandaron varios teléfonos y nosotros pues no podemos pagar esa extorsión debido a que cada quien hace el esfuerzo por tener una bicicleta. Sí, ciertamente hay unas personas que tienen otras más, ¿va? Pero nosotros la mayoría tenemos una. Y qué más que se ve que son bicicletas ya usadas. Con un cobro semanal de por lo menos 100 quetzales por unidad, supuestos pandilleros amenazan con acabar con la vida de estos si se niegan a pagar. Sin embargo, la Policía Nacional Civil argumenta que a esta investigación se suman las fuerzas antinarcóticas, pues existen dudas si el problema sea por extorsión o por pelea de territorio en el narcomenudeo. En este caso, pues ya se recibe una denuncia de personas que estaban siendo objeto de esta clase de ilícitos en el área de la Zona 3, lugar donde funcionan pues los visitaxis. La Policía Nacional Civil también ya inicia una investigación sobre el caso de una persona que pues, le provocaron la muerte. Acá pues el Departamento de Delitos contra la Vida de la PNC inicia una investigación ya en conjunto con el Ministerio Público para determinar
quién fue el que cometió este hecho delictivo. Además, ya hay una línea de prevención del delito en el tema de cámaras de videovigilancia, en el tema de patrullajes por la comisaría 11. Mientras las autoridades investigan el porqué de los hechos, los pilotos de este transporte piden resguardo de la PNC. Incluso este día, cuando decenas de ellos tuvieron que enterrar a su compañero de labores y decidieron salir juntos del cementerio general por temor a sufrir algún atentado. 3 anillos de seguridad habrán en el informe presidencial del próximo día miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura. Dios lo bendiga. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, señaló que todo está listo para la presentación del informe del tercer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, señalando que ya están listas las medidas de seguridad para evitar un suceso como el harinazo ocurrido en la presentación del informe del segundo año de gobierno en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. La seguridad es acá, el acto se va a llevar a cabo en el Palacio Nacional, entonces ahí hay buenas medidas de seguridad. La vicepresidenta hacía la broma de que para que no hubiera ningún tipo de harinazo, ¿verdad?, ese día. Pero allá afuera, realmente lo que pedimos, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a protestar o a dar su apoyo, a expresar su descontento. Toda vez todo se maneja en el marco del respeto a la gente, a los demás, y no se altera el orden público, nosotros no tenemos ningún problema. Lo hemos sido muy claros toda la vida en ese sentido. La bancada de Encuentro por Guatemala asegura que en momentos de crisis financiera para el gobierno de Otto Pérez Molina se realizaron transferencias por 88 millones de quetzales a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Según la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala, mientras el gobierno pasaba en diciembre del año pasado por una crisis económica, Finanzas trasladó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia casi 90 millones de quetzales para realizar publicidad. Lo que sí hicieron fue un poco de chinche, diría yo. 88 millones fueron trasladados y ejecutados en el mismo mes de diciembre a la Secretaría de Comunicación Social para el pago de publicidad. Incluso el Congreso había aprobado la Secretaría de Comunicación Social con 65 millones y ahora tiene 202 millones y ellos sí ejecutaron el 95% de su presupuesto. Y digo esto porque como estamos diciendo que no hay recursos, sí hubo para gastar en publicidad en solo un mes ese traslado de 88 millones, ¿verdad? La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Carla Herrera, responde y dice que lo dicho por la diputada es falso, pues el dinero no se utilizó para publicidad, sino para pago de deudas. Básicamente lo que se utilizaron estos montos fue para pagar a los proveedores que nosotros teníamos pendientes, como son medios de comunicación radial, escritos y televisivos que teníamos pendientes de facturar hasta noviembre. No, estos fondos se utilizaron para pagar deudas pendientes, facturadas hasta el mes de noviembre. Nosotros teníamos una deuda de arrastre desde la anterior administración y es lo que yo he estado solventando en estos últimos meses a partir de octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes. Es un gusto estar con ustedes. Soy Juan Luis Font, me acompaña Paola Hurtado como todos los días lunes. ¿Qué tal, doña Paola? Bien, muchas gracias. Y tenemos hoy una invitada, es Sandra Torres, es secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, es además aspirante a la presidencia de la República y ella hoy presentó un informe, señora Torres, sobre sus conclusiones respecto al tercer año de gobierno del Partido Patriota al frente Otto Pérez Molina. ¿Quiere usted arrancar diciéndonos cuáles son las primeras conclusiones de esa observación de ustedes? Bueno, Juan Luis, en primer lugar, muchas gracias por este espacio y también un saludo a la audiencia que nos está viendo a través de Canal Antigua. Y bueno, nosotros, yo como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el marco de lo que me permite la ley electoral, hicimos un análisis más bien con hechos, con números, nada inventado, sino con números oficiales. Llegamos a la conclusión de que el gobierno del Partido Patriota hoy por hoy ha fracasado en 7 puntos. En primer lugar, la violencia continúa, hay un retroceso en educación,
el sistema de salud ha colapsado, los programas sociales se fueron desmantelados, desarticulados, altos índices e indicadores en el tema de corrupción, una baja en la recaudación, no se cumplieron las metas, una alianza perversa entre el Partido Líder y el Partido Patriota. Y eso al final nos da la conclusión de que el gobierno ha fracasado y sobre todo fracasó en su oferta electoral, que fue ofrecer mano dura para combatir la violencia y la delincuencia. Los programas sociales, que era la continuidad de lo que usted afincó básicamente su propuesta cuando intentó ser candidata en 2010. Pero no lo fui. No lo fue. Los programas sociales, ¿qué evaluación hacen ustedes? ¿En cobertura, en cantidad, en la forma en que están distribuyéndolos y entregándolos? Bueno, en primer lugar, los programas sociales fue una oferta electoral también del Partido Patriota, del mismo general Otto Pérez Molina. De mantener los programas. De mantener los programas, de mantener los listados inclusive de los beneficiarios, mantener también la inversión social. Y hoy por hoy vemos que fueron desarticulados, desmantelados, sobre todo el programa insignia, que era Mi Familia Progresa, que hoy es el bono seguro. No importa el nombre del programa, lo importante que ha sido una total injusticia que se haya dejado de atender a más de 500,000 de familias en este programa, lo cual ha incidido también en los resultados de educación y de salud. Pero dejó de atender a 500,000 de familias, se han desmantelado los programas. ¿Puede serse tan concluyente cuando todavía sigue funcionando parte de esos programas y se han institucionalizado en un Ministerio de Desarrollo? Bueno, la institucionalización ha sido relativa. Nosotros apoyamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social, porque nuestra postura ha sido de una oposición constructiva, una oposición seria y responsable, lo hemos demostrado durante estos 3 años, y queremos apoyar lo que sea bueno para el país y lo que no sea bueno también lo hemos hecho. En su visión, ¿los programas sociales deben mantenerse por cuánto tiempo más en Guatemala? Bueno, la planificación era mantenerse durante 10 años para que empezaran a bajar los indicadores de pobreza y de pobreza extrema, sobre todo de pobreza extrema, poder bajar los niveles de desigualdad, porque al final la desigualdad es la gran causa de la pobreza. Y la pobreza también incide también en los indicadores de desnutrición infantil, la mortalidad materna, la mortalidad también de los niños y las niñas, y también la asistencia a las escuelas, el gran retroceso que tenemos hoy en el tema de educación, cuando vemos que más de 1.200.000 niños no tienen oportunidad de ir a la escuela. 800.000 jóvenes no van a la secundaria, en fin, tenemos la primaria que ha bajado en alrededor de 11 puntos, teníamos en el 2011 un 94% de cobertura, hoy por hoy se bajó a 83 puntos, la diferencia es bien grande, y lo cual también tiene incidencia en las transferencias condicionadas. La ministra de Educación actual ofrece unas cifras distintas, porque ella dice que en realidad lo que se ha reducido es la tasa de natalidad en el país, y por eso se suman cada vez menos niños de lo que estaba calculado, es decir, en lugar de subir 450,000, se suman aproximadamente 360,000 cada año al sistema escolar. Pero también daba otro argumento la semana pasada. Ella cifraba en 98% la cobertura en primaria en el último año de gobierno de la UNE y que ahorita está en 90% en este gobierno. Atribuía principalmente a que como no había un código único de estudiantes, hubo duplicidad y que mucha gente mandó a los niños hasta de 18 años a primero primaria para recibir el estipendio y luego los retiró cuando vieron que el pago no se estaba cumpliendo a cabalidad. ¿Usted cómo respondería a esa explicación que da el ministerio y que, por cierto, está a punto de presentar un informe? Bueno, nosotros nos estamos basando en cifras oficiales requeridos por nuestra bancada al Ministerio de Educación, y esos son los números que tenemos y lo que reflejan, y lo que hacemos es una comparación de los resultados que se obtuvieron en el 2011. La verdad es que el programa Mi Familia Progresa, las transferencias condicionadas, lo que hacen es que motivan al niño que vaya a la escuela, y en realidad cuando se implementó ese programa, los niños empezaron a asistir a la escuela. El sentido del programa es que los niños asistan a la escuela, que cubran todo su ciclo escolar de 10 hasta la primaria u 11 años, solo hasta la primaria. Hasta la primaria, la secundaria sería otro programa. Y con eso el país podría, dice usted, pasar a una etapa distinta con menos pobreza extrema. Por supuesto, el espíritu del programa
es mandar a los niños a la escuela, darles las oportunidades de educación, que las familias en extrema pobreza puedan tener un ingreso para poder pasar de pobreza extrema a la pobreza general, que es el motivo principal del programa. Dicho sea de paso, la primera evaluación que se hizo en los primeros 2 o 3 años del programa, se bajó la pobreza extrema, claro, se aumentó la pobreza general, porque lógico, se pasa de pobreza extrema a pobreza general. Así es, hubieron avances significativos, pero obviamente esos avances fueron coartados cuando se redujo la cantidad de beneficiarios, se redujo la cantidad de niños que van a la escuela hoy por hoy. Ese es parte de los resultados. ¿Me permite interrumpirle e insistir en la pregunta que le hacía para que esa duda sea resuelta, por lo menos desde su explicación? Bueno, nosotros creemos que... La ministra dice que ustedes se duplicaron los estudiantes y que por eso parecía que había más cobertura, pero que al limpiar la base de datos quedó un 90%. Bueno, mire, la verdad es que las cifras que ellos nos dieron y dan a la bancada, estoy hablando de hace unos 15 días, son los que reflejan el Ministerio de Educación. A mí me llama la atención que la ministra ahora no mantenga los mismos números que nos ha dado a nosotros. Nosotros estamos haciendo un análisis con hechos, con números oficiales. No nos estamos inventando ningunos números. Señora Torres, usted arrancó esta conversación criticando la seguridad durante el gobierno de Otto Pérez Molina y dijo que criticó los altos índices de inseguridad, pero lo cierto es que la cifra de muertes violentas ha mantenido por 5º año consecutivo, estoy hablando entonces de 2 años del gobierno de Álvaro Colón, 3 de la actual administración, la reducción del número de muertes violentas con relación a 100.000 habitantes. ¿Eso no cree usted que es meritorio? ¿Por qué su crítica? Bueno, la verdad es que la baja ha sido muy poca, de 2 puntos, no se mantuvo en la tendencia desde el 2011 de 8 puntos para acá. Realmente no es perceptible en la población. Hoy tenemos 18.000 muertes violentas en los últimos 3 años. Es bastante para nuestro país, no es suficiente, aunque se ha bajado un poco, pero se descuidaron ciertos temas, Juan Luis, que si se hubieran atendido, la baja hubiera sido más significativa y más perceptible en la población. ¿Cómo qué temas, por ejemplo? El tema de prevención, por ejemplo, los programas de prevención que no solo atacan las causas, los efectos, sino también las causas. Totalmente desatendidos, programas como escuelas abiertas, que atendían más de 250.000 jóvenes que eran atendidos los fines de semana, que hoy por hoy no tienen el acceso. Un joven que no trabaja ni estudia está metido en problemas. Y por eso vemos que han subido los jóvenes que están hoy, los menores de edad, asaltando, delinquiendo, inclusive matando pilotos. Hoy tenemos 133 pilotos que fueron asesinados el año pasado. Lo que va de este año llevamos 9. Ese tema no se ha atendido. Han subido las extorsiones, han subido también la violencia y los homicidios en 7 de 22 departamentos. Solo en el departamento de Guatemala subió el 5%. Entonces la percepción es que en la población es que 2 puntos no es suficiente y no es significativo para que la gente perciba que la violencia... Hablemos de financiamiento en materia de seguridad. ¿Es suficiente con los fondos con los que cuenta el Estado para el sistema de seguridad? No es suficiente. Este gobierno llegó a hablar de la posibilidad de cobrar un impuesto de seguridad a los patrimonios más altos del país, como se hizo en su momento, por ejemplo, en Colombia, por el presidente Uribe. ¿Usted estaría de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensa del financiamiento de la seguridad? Bueno, mire, el financiamiento debe de priorizarse, pero es un poco incoherente también escuchar que el gobierno esté proponiendo que se crean nuevos impuestos para financiar la seguridad cuando vemos que un presupuesto proyectado al 2015 le bajan 60 millones. Entonces, es incoherente e inconsistente. Obviamente hay que priorizar ese tema, pero no con nuevos impuestos. El país no está para nuevos impuestos. Los impuestos van de la mano con la transparencia. Y hoy por hoy vemos un Ministerio de Gobernación que ha adjudicado todos los procesos de compras y contrataciones sin licitar.
Entonces, ¿de qué tipo de transparencia estamos hablando? Bueno, primero hay que demostrar transparencia para que haya más impuestos. Peor que eso aún, se han inventado una red de talleres a los que envían radiopatrullas. En realidad son talleres inexistentes y no hay una persecución penal en contra de las personas responsables. Y no se ha priorizado el tema de seguridad. Vemos radiopatrullas que no tienen gasolina. Vemos que no se atendió y no se atiende el tema de los salarios de los policías. En el mes de diciembre hubieron denuncias de los mismos policías que no se les había pagado su salario y no se les había pagado su aguinaldo. Entonces, no hay una priorización en el tema de seguridad. Yo le podría decir, Juanis, que de acuerdo a la experiencia que yo tengo y que tenemos en el equipo, que se puede hacer más con menos. Señora Torres, le preguntan por Twitter cuál es la objetividad de un informe como el suyo, paralelo al que va a presentar el 14 de enero el presidente, con el conocimiento de que usted aspira a ocupar ese cargo. Usted es precandidata. ¿Cómo defiende usted esa objetividad de su reporte? Nosotros, yo como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza de un partido político, la ley electoral, en el artículo 22, me obliga a pronunciarme sobre los problemas nacionales. Y lo hemos hecho durante los últimos 3 años. Porque nuestra postura es de una oposición constructiva, una oposición seria y responsable, y tenemos la obligación como partido político de pronunciarnos en los temas que más afectan al país. Y eso es lo que hemos hecho. Esa posición que usted decía, hay pactos entre el líder y el PP. ¿Hay pactos porque se queda la UNE fuera, porque no la toman en cuenta, o porque en esos temas precisamente la UNE decide no participar? Bueno, nosotros en el tema de presupuesto, nosotros nos opusimos a un presupuesto desfinanciado, a un presupuesto donde estos dos partidos políticos, tanto el partido líder y el partido patriota, se repartieron un botín de más de 1.965 millones para su campaña política. Vemos que se violaron normas de transparencia que habían sido ya... ¿Qué manda? ¿En dónde estaban esos 1.900 millones de Están en obligaciones del Tesoro, ahí están los 1.965 millones, ahí están aprobados en el presupuesto. Nosotros lo denunciamos en su momento, fueron colocados en obligaciones del Tesoro con discrecionalidad para que el ministro de Comunicaciones pueda ejecutar. Imagínense, con discreción, lo cual pone en duda el tema de transparencia. Fue un pacto, una alianza perversa entre los dos partidos políticos, tanto el partido oficial como el partido líder. ¿Cómo obtendría usted más recursos para el Estado? ¿O es que no se necesita? ¿Se puede funcionar con los actuales recursos del Estado? Con los actuales recursos del Estado se puede eficientar, cerrando las llaves de la corrupción, realmente haciendo una eficiente ejecución. Pero se pueden cerrar las llaves de la corrupción. El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza también tuvo graves problemas. Claro, en su momento fuimos evaluados, pero ya tenemos la experiencia, Juan Luis. A mí me llama la atención que hoy por hoy el mismo presidente diga que él no puede controlar la corrupción y que se declara incompetente para poder atender ese tema, lo cual es lamentable, pero yo lo entiendo, porque si la cabeza está mal, también el resto del cuerpo va a estar mal. El presidente autoconcedió una nota de 6 puntos. Recuerdo que Álvaro Colombo en el último año también dijo una nota similar. ¿Usted cuánto le da? Al presidente... A Pérez Molina. A Pérez Molina. Yo le diría que está reprobado. No llenó la zona para llegar a ser aprobado. ¿Está por debajo de los 6 entonces? Por supuesto, por eso le digo yo, reprobado. Usted dice que hace Cuando uno reprueba a alguien es porque no pasó el examen. Una oposición responsable y balanceada. ¿Encuentra algo meritorio en la administración del Partido Patriota? ¿Encuentra algún área en la que se ha avanzado apropiadamente o es que todo es malo? Bueno, lo bueno de todo esto es que ya solo les quedan 10 meses. Pero no es mérito suyo, el paso del tiempo no es mérito de la administración. Sí, pero ya yo creo que la desesperanza de la población, la falta de resultados concretos, de consistencia y coherencia en el actuar, en la gestión de este gobierno, podemos concluir de que más que avances han habido retrocesos. Realmente nos preocupa sobre todo en el tema de corrupción, de la falta de transparencia. Vemos con mucha preocupación sobre todo el tema de seguridad, de educación, de programas sociales y en el tema de salud. Denos 2 puntos concretos. En materia de lucha contra la corrupción, ¿qué debería ocurrir en los próximos 10 meses? Y en materia de seguridad, ¿qué debería ocurrir para reducir esta violencia que viven los guatemaltecos? Bueno, en el tema de seguridad deben tomarse ciertas acciones, aunque 10 meses ya no es suficiente para que realmente se pueda cambiar la tendencia. Creo que simplemente con que se mantenga y se retome los programas de prevención, se pueda entrar al sistema penitenciario, se pueda realmente lograr
estrategias que realmente puedan dar resultados a corto plazo es bien difícil. Ya 10 meses es muy corto para que den resultados. Realmente nosotros estimamos que lo más que puede hacer este gobierno es mantener lo que viene haciendo. La tendencia que prácticamente está estancada, no creo que vaya a variar mucho y no hay mucho por hacer ahorita. Quizás una de las sugerencias que yo haría es priorizar financieramente el tema de seguridad, el tema de investigación, de inteligencia, el tema de justicia, pero ya tenemos un presupuesto aprobado, desfinanciado porque fueron cancelados los ingresos, las normas presupuestarias también fueron variadas, hay variables ahí, lo cual va a ser muy difícil que se obtengan más recursos para estos temas. ¿Le convendría al país que se prorrogue el mandato de CICIG? Por supuesto, es parte de lo que nosotros sí estamos apoyando. La CICIG debe tener más tiempo porque todavía hay estructuras paralelas e incrustados en el Estado, en las mismas aduanas, en las instituciones de justicia, por todos lados lo vemos. Entonces es necesario que la CICIG prolongue su mandato para poder combatir esas estructuras paralelas. Señora Torres, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hemos invitado a Edmond Mulet, subsecretario general de Naciones Unidas. Está hoy en Guatemala y vamos a platicar con él. Ya venimos. De vuelta a las 8:45 está con nosotros Edmond Mulet. Él es expresidente del Congreso de Guatemala, diputado por largos años y es actualmente el subsecretario general para las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas. Señor Mulet, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a las 8:45. Yo le cuento a mi audiencia que lo invitamos a usted a hablar no sobre las operaciones de paz, sino a hablar sobre el panorama político en Guatemala, sobre la situación real del país y sobre la posibilidad de que usted participe en el siguiente proceso electoral. Paola, escoge cuál de esos tres primeros temas. Definitivamente cada vez se escucha más su nombre cuando se habla del escenario electoral con el que vamos a arrancar el 2 de mayo. La pregunta en concreto es, ¿participa o no usted para competir por la presidencia de la República y con qué partido lo haría? Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad y ahora estoy de nuevo en Guatemala, como vengo frecuentemente para descansar un poco de todos mis trabajos y funciones allá en Naciones Unidas. ¿Escoge siempre Guatemala para descansar? Es que hay algún otro lugar en el mundo más bello que Guatemala, no hay, o sea que por supuesto... Solo para descansar, no sé si... Pero la tierra siempre lo atrae a uno y yo siempre vengo a Guatemala. Y en relación a esa pregunta específica, quiero decir que desde hace ya algunos años, algunos partidos políticos, o la mayor parte de partidos políticos, me ha estado pidiendo que participe en política en Guatemala, a diferentes niveles, etcétera. Y la mayor parte de ellos me ha pedido que participe como candidato a la vicepresidencia. Y yo a todos los partidos políticos les dije que muchísimas gracias, pero que yo no era cal para ir a blanquear sepulturas. No, esa es la verdad. Porque muchos de estos partidos, no todos, pero muchos de estos partidos o la mayoría de estos partidos lo que quieren es sobrevivir, limpiarse la cara y andan buscando ahí cómo sobrevivir ellos, sus dirigentes, para seguir medrando del poder. Y yo les quiero decir que estoy profundamente preocupado por la situación de Guatemala. ¿Qué le preocupa? Yo, en mis funciones como subsecretario general de Naciones Unidas responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz, yo tengo que lidiar todos los días con estados fallidos, con crisis en todas partes del mundo. Y veo cómo Guatemala está siguiendo el camino de muchos de esos países y que dentro de poco tiempo vamos a estar en una crisis profunda en este país. Y eso me angustia y me preocupa, como a la mayor parte de guatemaltecos también. Hemos visto que de los 3 candidatos que están punteando ahorita en las encuestas, el 70% de los guatemaltecos no se identifica con ninguno de ellos. Los guatemaltecos están esperando algo nuevo, algo diferente, algo fresco, algo distinto. La crisis aquí, y muchos guatemaltecos todavía no lo han aprehendido, no lo han captado, pero nos estamos tomando una dosis de veneno cotidiano y al final de cuentas, uno de estos días nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que estamos enfermos y ya va a ser muy tarde para reaccionar. Don Edmond, nos ha dado usted en este tiempo 2 indicios de algo nuevo. Nos dice que no es cal para blanquear sepulturas y que la gente espera algo nuevo. ¿Podemos inferir
que usted está considerando una opción con un partido nuevo? Bueno, para participar en una elección en Guatemala naturalmente se necesita un vehículo. Se necesita también no solamente el vehículo y un partido político, sino apoyos de sectores sociales, sectores económicos, la sociedad civil, toda la sociedad guatemalteca también. Y se necesita también evaluar las posibilidades que uno pudiera tener. Entonces yo estoy aquí estos días evaluando estos tres aspectos. Los vehículos que pudiera, él o los vehículos que pudieran servir para un proyecto renovador, para cambiar las estructuras del Estado, que pudiera impulsar una reforma constitucional a fondo de este país. Una evaluación de los sectores con los cuales uno podría participar, porque este no es un esfuerzo de una sola persona, tiene que ser un esfuerzo nacional de renovación completo, absoluto, profundo del país, combatir la corrupción, la impunidad. Bueno, conocemos los números y los índices, ¿verdad? De Guatemala es uno de los países más violentos del mundo actualmente, con los índices de subdesarrollo social terrible. Entonces es un trabajo que no puede realizarlo una sola persona o una persona que ambicione ser presidente. Tiene que ser un proyecto amplio y común. Y finalmente me interesa evaluar si yo, como individuo, como Edmond Mulet, podría ser la persona que pudiera encabezar un movimiento de esa naturaleza. ¿Se puede pensar en una renovación de todo este modelo pernicioso en el que estamos metidos los guatemaltecos, a partir del padrinazgo de una figura, y lo voy a mencionar con todas las letras, Alfonso Portillo, el expresidente de la República, que ha guardado prisión en Estados Unidos, él mismo admitiendo haber cometido delitos? ¿Se puede pensar en esa renovación a partir de esa figura? Pues no sé, ahí no conozco pues la posición de Alfonso Portillo en el proceso electoral que venga. Él tendrá que hablar de su propia boca el 25 de febrero cuando venga a Guatemala. Yo me he reunido con él, he tenido conversaciones con él. ¿Le ha visitado en prisión? Sí, lo he visitado en prisión. Estuve el 22 de noviembre en Denver, Colorado, conversando con él largo y tendido, y he encontrado una persona que reconoce sus errores, que reconoce pues que ha cometido pues errores, que se rodeó de las personas que no debía y que desea él contribuir en una segunda oportunidad que se le pueda dar a renovar el país, a reestructurar el país. Naturalmente que yo no puedo hablar en nombre de él, será él quien diga si lo va a hacer, si no lo va a hacer, cómo lo va a hacer y si va a participar o no. Pero las intenciones que él tiene, yo las identifico como constructivas y positivas, moderadas, equilibradas y con muy buenas intenciones. ¿Y usted cree que la sociedad guatemalteca estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al expresidente Portillo? Hemos visto todas las encuestas que se han realizado en los últimos meses en Guatemala y Alfonso Portillo es el político más popular de Guatemala. ¿Cómo se explica eso? Todos los partidos políticos, le voy a decir, todos los partidos políticos han ido a buscar a Alfonso Portillo y todos los partidos políticos quisieran recibir el endoso de Alfonso Portillo. ¿Y cómo se vería usted en un escenario con ese posible endoso? Bueno, eso habrá que ver, pues primero tengo que ver si hay un vehículo apropiado, si se puede organizar un movimiento nacional y está abierto al aporte, a la contribución, a los apoyos que pudieran venir de sectores que crean que pudieran coincidir en este proyecto de renovación nacional. E incluso si Alfonso Portillo considera que este proyecto es viable, pues nosotros aceptaríamos el apoyo de él y de otras personas que quieran participar. Pero déjenme preguntarle algo. Los tres candidatos que están punteando las encuestas de intención de voto tienen más del 70% de popularidad en este momento. De los que quieren votar. De los que quieren votar. De los que van a ir a votar. Usted tiene un buen nombre entre círculos académicos, políticos, pero ¿cómo es para usted empezar en una virtual candidatura por la presidencia con una popularidad que no alcanza al de los tres principales contendientes? Puesto en palabras más sencillas, no lo conozco. Hacer tarima. Hacer tarima en una campaña electoral en Guatemala. Claro, por supuesto. No, Paola tiene razón, pero yo soy conocido aquí en los centros urbanos, grupos académicos, políticos, etcétera, pero ya en el gran pueblo yo me pregunto yo mismo si Edmond Mulet, el nombre es conocido o no. Y esa es parte de las evaluaciones que yo tengo que hacer para ver si yo puedo representar ese movimiento o no. Y no es un proceso de ambición de llegar a la presidencia, el egocentrismo a cualquier precio, sino de un proceso de consulta. Y es lo que les decía que estoy evaluando pues en estos momentos.
al tomarse una decisión, pues ya naturalmente, y al escogerse un vehículo y una plataforma que pudiera ser muy amplia, en un frente muy extenso de la sociedad guatemalteca para renovar el país, pues entonces ahí habrá tarimas, habrá posibilidades pues de darse a conocer personalmente lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho en la vida y las propuestas que uno puede hacer para el país. Hay tiempo en 8 meses, señor Mulet, para construir un proyecto tan ambicioso, uno que busque, yo no voy a decir refundar el país, pero sí reformarlo profundamente, dice usted, desde los cimientos. Desde la reforma. Yo creo que vale la pena. Algunas personas me dicen ya no hay tiempo, ya los dados están echados, aquí ya no hay nada que hacer. Yo rechazo esa posibilidad. El determinismo ese de que aquí las cosas ya están decididas. De que el que quedó en segundo la vez pasada siempre gana en la próxima. Y no siempre ha sido así. Y yo creo que ese 70% de los guatemaltecos que no se identifica con ninguno de los que están, porque todos los que están son parte del problema y no pueden ser parte de la solución. Yo creo que ahí podemos darle a ese 70% de guatemaltecos una oportunidad para que puedan escoger una opción nueva, diferente, fresca, renovadora, que cambie realmente el país. Adelante. A ver, la pregunta es, ¿a usted lo apremia el tiempo? ¿Usted tendría que tomar una decisión muy pronto de si se va a embarcar en ese proyecto? Así es. Lo que significa abandonar una exitosa, muy exitosa carrera en la Organización de Naciones Unidas. No sé cuánto tiempo más tenga esa carrera por delante, pero significaría ser una decisión muy trascendental en su vida. ¿Está dispuesto a hacerla en el corto plazo? Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo porque creo que Guatemala vale la pena y yo no me podría realmente en el futuro perdonar si habiendo tenido la oportunidad de hacer algo por Guatemala no haberlo hecho. Y estoy evaluando y será una decisión que, bueno, como dice Juan Luis, deberá ser tomada en las próximas semanas, es inminente. ¿Cuán diferente es hacer política en el 2015 de cuando usted fue político? Bueno, yo dejé el Congreso de la República y dejé actividades políticas en Guatemala hace 22 años. ¿Y qué ha cambiado? Y yo creo que mucho ha cambiado. Mucho ha cambiado. ¿Para peor? Nadie podría decir que es para mejor, ¿verdad? Yo creo que el país está en un proceso de deterioro profundo, los niveles de corrupción como jamás se habían visto en este país, personas que se enriquecen de la noche a la mañana a niveles no solamente del Ejecutivo, del Legislativo, a niveles municipales, el tema del narcotráfico que no existía anteriormente, que está penetrado en muchos de los sectores de la administración pública y del sector privado también. El reto es enorme para el país, es inmenso. Pero si no hacemos nada por resolverlo, vamos a ir de mal en peor. Y yo pienso en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en el país, y yo que paso 14, 15 horas diarias enfrentando esas crisis y esos estados fallidos alrededor del mundo, yo digo, ¿por qué no voy a utilizar ese esfuerzo, ese empeño en favor de Guatemala? Usted también ejerció el periodismo de alguna manera. Así es. ¿Qué tan diferente es el periodismo hacia la política en ese mismo periodo de hace 20 años? Bueno, ahorita están los medios sociales que son completamente distintos de lo que había hace 22 años, pues está Internet y los Twitters y Facebook y todo eso que no existía. Entonces ahora es mucho más dinámico, mucho más presente, mucho más actual. Y ya no se pueden esconder cosas, pues, porque antes habían los políticos y las estructuras políticas podían no ser tan transparentes como deben ser hoy. Yo creo que en ese sentido, creo que los medios de comunicación, los medios sociales han mejorado la información para que la ciudadanía esté mejor enterada de lo que sucede en el país. ¿Usted escuchó lo que dijo Sandra Torres, la evaluación que ella hizo respecto del gobierno de Otto Pérez Molina? ¿Es usted tan crítico, más crítico o, digamos, menos crítico que lo que fue ella? Yo creo que son 4 años perdidos para Guatemala los de este gobierno. Ya ni los próximos 10 meses le inspiran alguna fe. Sí, en 3 años no han logrado absolutamente nada. Y como dice Sandra Torres, ciertamente ha habido muchos retrocesos en muchos aspectos. Yo creo que en un año más no creo que lo puedan lograr. Lo que tenemos que ver ahora es, bueno, el partido, el PP ya está finiquitado, ya está llegando a su fin. Lo que hay que ver ahora es hacia adelante, hacia el futuro, qué opciones se le van a presentar al país. Yo creo que las 3 opciones que están, como dije anteriormente, son parte del problema y no pueden ser parte de la solución. Señor Mulet, y en términos de prioridades,
¿cuáles son las 3 cosas que usted cree que más le urgen a Guatemala en materia de avance social? Bueno, está el Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, una reforma constitucional fundamental, importante, y los aspectos sociales de desarrollo humano, que estamos muy rezagados en ese aspecto. En materia de reforma constitucional, ¿para qué queremos reformar la Constitución? ¿Cuál sería lo más urgente si no se puede reformar con todos los errores que se le han encontrado en estos Esa es la pregunta que yo le hago todo el tiempo a todo el mundo. ¿Usted dónde es elector? Y la gente me dice, yo soy elector en Guatemala, en el Quiché, en San Marcos, ¿no? Y les pregunto, ¿ustedes saben cuántos son sus diputados? Y nadie me sabe responder cuántos son los diputados que los representan, y les pregunto quiénes son los nombres de sus diputados, y nadie sabe quiénes son sus diputados. Hay que eliminar la lista nacional, estas listas que existen a nivel distrital también, hay que reducir los distritos electorales para que los diputados realmente representen a las comunidades locales, que haya una corresponsabilidad, que puedan rendir cuentas, para que no sean tránsfugas de un lado para otro, porque no hay ninguna relación entre el elector y el elegido hasta este momento. Saneamiento del Congreso, en primer punto. Saneamiento del Congreso, pero eso solamente se puede hacer a través de una reforma constitucional. La ley electoral también es fundamental. La forma de elegir a los órganos contralores del Estado y a todo lo que tiene que ver con la justicia, las comisiones de postulación. Hemos visto cómo se ha politizado eso de una forma increíble. Y el tema de la violencia, que sigue afectando a los guatemaltecos. El tema de la corrupción, de la extorsión, que los guatemaltecos están sufriendo todos los días de esta situación. Los guatemaltecos no saben que cada vez que compran gasolina, que van a la tienda, que van al almacén, están pagando impuestos, y que por lo menos 20% de los impuestos que están pagando están yendo a los bolsillos de personas corruptas en este país. ¿Y cómo se combate esa corrupción? Con el ejemplo, primero. Y con represión, y con acción, y con Estado de Derecho, y con decisión, y con voluntad. Con un Ministerio Público que no ha sido capaz de establecer una fiscalía anticorrupción en años. Es que la fiscalía anticorrupción en Guatemala sirve para ver las comisiones que se deben cobrar. No está aquí para vigilar la corrupción, están aquí para fomentar la corrupción. Y aquí, cuando el presidente de la República dice que no hay nada que hacer en contra de la corrupción, es una de las decepciones más grandes que uno puede tener. Don Edmond, pero ¿se puede ser contundente contra la corrupción con el sistema que propicia tantos compromisos para llegar al poder, tantas deudas, tantos compadrazgos? Constructoras, por ejemplo, que financian la campaña electoral y que luego, por supuesto, piden su cuota y se simulan los concursos para darle sobra. La campaña electoral presidencial última en Guatemala fue la más cara del mundo per cápita. Imagínense ustedes los compromisos que hay, las colas que hay para pagar esas deudas, y las estamos pagando todos nosotros. ¿Con qué partido? Eso no puede seguir así. ¿Con qué partido evaluaría ir? Le dice un televidente más preciso que sus entrevistadores. Todavía estamos en ese proceso de evaluación. Se necesita un vehículo, un partido político. Pero necesita financiamiento también. ¿Y cómo va a ser para no llegar con ese mismo sistema? Pero se puede un financiamiento que no esté comprometido, y un financiamiento que no llegue a esos niveles atroces pues, de corrupción como existen en este momento. El financiamiento es importante. Yo he estado en contacto con sector privado, con grupos sociales que quieren contribuir y quieren apoyar. Yo creo que podemos hacer una campaña eficiente que responda a los intereses de Guatemala. Señor Mulet, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte en el proyecto. Por favor, cuéntanos cuando ya tomen la decisión para que se lo digamos a la audiencia que se quedó con la duda. Que se empeña. Si es que la tomo, veremos. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa comercial y de inmediato le ofrecemos información de deportes.